Ahora abre las piernas para mí, susurró el millonario. Y la joven virgen cerró los ojos temblando. La habían humillado por ser pobre, por creer en un amor imposible, hasta que él, el hombre más poderoso y deseado, descubrió en su pureza la redención que su alma buscaba. Porque a veces el amor verdadero nace justo donde el mundo solo ve pecado. La mañana despertaba lentamente sobre Guadalajara, con ese sol que parece dorar los techos oxidados y los sueños ajenos. En un pequeño barrio de calles angostas y voces tempranas vivía Lucía Armenta, una muchacha de apenas 19 años que trabajaba más horas de las que dormía. Su vida era sencilla, sí, pero llena de una dignidad que ninguna pobreza podía manchar. Cada día comenzaba igual: el sonido del gallo, el silbido de las ollas, el aroma a café barato y la voz cansada de su madre enferma pidiéndole un vaso de agua. Lucía se vestía con ropa limpia aunque remendada, peinaba su largo cabello castaño con cuidado y se miraba un instante en el espejo roto del pasillo, no por vanidad, sino para recordarse que seguía viva, que aún había algo de belleza en medio del cansancio. En su mirada había tristeza, pero también una luz que ni la miseria podía apagar. A veces, mientras caminaba hacia el trabajo, veía a las chicas de su edad arregladas y riendo frente a vitrinas de vestidos caros, y en su pecho aparecía esa punzada entre la envidia y la resignación. No porque quisiera lo que ellas tenían, sino porque le dolía saber que para el mundo ella no existía. Nadie la veía, nadie, salvo los que necesitaban que limpiara su desastre. Lucía trabajaba en una empresa de oficinas modernas en el centro de la ciudad. Barría pasillos por donde pasaban mujeres perfumadas y hombres de traje que ni siquiera giraban la cabeza al verla. Era invisible, como una sombra entre sus risas y sus conversaciones vanas. Pero ella hacía su labor con orgullo, porque cada peso ganado significaba una medicina más para su madre, una noche menos de hambre. Esa mañana, sin embargo, el destino decidió moverse un poco. Un ascensor atascado, un pasillo mojado, un café recién servido, y el instante exacto en que la puerta se abre y Leonardo Balmori, el dueño del edificio, el hombre que todos temen y admiran, da un paso adelante. Lucía, distraída, tropieza, el balde se tambalea y el café se derrama, justo sobre los documentos que Leonardo llevaba en la mano. El silencio cae de golpe, los empleados conteniendo la respiración. Lucía, pálida, se inclina de inmediato, intentando limpiar. «Perdóneme, por favor, no lo vi venir. De verdad lo siento», murmura con voz temblorosa. Pero lo que sorprende no es su disculpa, sino la forma en que sus ojos lo miran. No con miedo ni con servilismo. Lo mira de frente, con dignidad. Como quien acepta su error, pero no su humillación. Leonardo, acostumbrado a que todos tiemblen ante él, se queda quieto. Por un segundo no sabe qué decir. No entiende por qué esa muchacha delgada, de rostro tan puro, lo ha dejado sin palabras. Luego, su orgullo vuelve. «¿Sabes cuánto cuesta esto?», responde con tono frío, agitando los papeles manchados. Lucía asiente. «No, señor, pero sé que cuesta más humillar a alguien por un accidente». La frase corta el aire como un cristal. Un par de empleados esconden una sonrisa. Leonardo baja la mirada hacia ella, incrédulo. ¿Una muchacha pobre atreviéndose a contestarle así? «Haz tu trabajo», dice al final, y se marcha sin mirarla más. Lucía recoge el balde y continúa limpiando, con el corazón latiéndole fuerte. No por miedo, sino por una mezcla extraña de rabia y orgullo. No sabía que ese momento, ese pequeño choque entre dos mundos, cambiaría su vida para siempre. Esa noche, al volver a casa, le contó a su madre lo ocurrido. Doña Teresa la escuchó desde la cama, sonriendo con ternura. «Ten cuidado, hija. Los ricos no perdonan cuando los haces quedar mal». Lucía suspiró. «Yo no lo hice quedar mal, mamá. Solo no quise agachar la cabeza». Y su madre, entre toses y cansancio, le acarició el rostro con una mano temblorosa. «Eso te enseñó tu padre, y eso te puede costar caro en este mundo».
Lucía no lo sabía, pero Leonardo tampoco durmió esa noche. Intentó convencerse de que era absurdo pensar en una empleada, una simple muchacha sin apellido, sin posición. Pero algo en su mente no lo dejaba tranquilo. Esa mirada limpia, esos ojos firmes. No eran los de las mujeres que lo rodeaban en sus fiestas, con vestidos brillantes y promesas huecas. Por primera vez, en mucho tiempo, un silencio dentro de él se quebró. A la mañana siguiente, pidió el expediente de todas las empleadas de limpieza. Fingió que era para revisar gastos. Cuando encontró el nombre Lucía Armenta, no supo si sonreír o enfadarse consigo mismo. «¿Por qué me importa?», murmuró, mirando por la ventana de su oficina. Desde allí se veía toda la ciudad, los edificios altos, el tránsito, los sueños rotos en cada esquina. Leonardo tenía de todo, pero se sentía vacío. Y sin saberlo, esa muchacha invisible había comenzado a llenarle el alma con solo una mirada. Mientras tanto, Lucía seguía con su rutina. Preparaba el desayuno para su madre, salía antes del amanecer, tomaba el mismo autobús y en el trayecto miraba los carteles de perfumes y joyas que prometían felicidad. Pero ese día, algo cambió. Al llegar al trabajo, el jefe de personal la llamó. El señor Balmori pidió que trabaje en su oficina los próximos días. Necesita a alguien de confianza. Lucía se quedó inmóvil. No entendía si era castigo o recompensa. Solo sabía que algo dentro de ella se estremecía. Una mezcla de miedo y curiosidad. De camino al piso 20, el corazón le golpeaba el pecho. Las puertas del ascensor se abrieron y por primera vez vio de cerca ese mundo de alfombras suaves, cuadros caros y perfumes extranjeros. Todo parecía tan distante de su vida que se sintió una intrusa. Y sin embargo, cuando cruzó la mirada con Leonardo, él la observó con una calma distinta, sin arrogancia. «Buenos días, Lucía», dijo, por primera vez usando su nombre. Ella solo respondió con un leve movimiento de cabeza. No lo sabía, pero ese «buenos días» sería el inicio de una historia capaz de romper muros, destruir prejuicios y encender una pasión que ni la diferencia de clases podría apagar. Porque a veces el destino no grita, susurra. Y ese susurro acababa de empezar en la oficina de un millonario que, sin saberlo, estaba a punto de enamorarse de la muchacha invisible. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo hace posible que sigamos contando romances que sanan el alma. Comenta la palabra redención y únete a esta comunidad que aún cree en el poder del amor verdadero. Lucía entró al piso 20 con el corazón acelerado. No entendía por qué el mismísimo Leonardo Balmori había pedido su ayuda. Había pasado la noche sin dormir, pensando que quizás la despedirían o que la estaban llamando para exigirle una disculpa más formal. Pero cuando las puertas se abrieron y vio aquel despacho inmenso, con ventanas que dejaban ver toda la ciudad y muebles más caros que su casa entera, sintió que estaba entrando en otro mundo. Leonardo la esperaba junto a su escritorio, impecable como siempre. Traje oscuro, mirada firme, ese porte de hombre que no necesita gritar para imponer respeto. Pero esa mañana había algo distinto en él, una serenidad que no se había visto el día anterior. «Buenos días, Lucía», dijo con una voz que sonó menos fría de lo habitual. Ella, sin atreverse a mirarlo mucho tiempo, respondió con timidez. «Buenos días, señor Balmori. Me dijeron que debía venir aquí». Él asintió. «Así es. Mi asistente tuvo que ausentarse unos días. Necesito a alguien de confianza para ordenar algunos documentos. No es complicado, pero requiere puntualidad y discreción». Lucía tragó saliva. «Haré lo que pueda, señor». Leonardo la observó un instante. Había en ella una mezcla de nervios y dignidad que lo desconcertaba. No era como las mujeres con las que estaba acostumbrado a tratar. Lucía no coqueteaba, no sonreía sin motivo, no buscaba agradarle. Simplemente estaba allí, haciendo su trabajo con cuidado. Durante los primeros días apenas hablaban. Él dictaba, ella anotaba, él firmaba, ella ordenaba. Pero sin saber por qué, Leonardo comenzó a esperarla cada mañana.
Se sorprendía a sí mismo observándola cuando ella no lo notaba, cómo fruncía el ceño cuando algo no cuadraba, cómo se acomodaba el cabello detrás de la oreja con un gesto inocente, cómo mantenía siempre la espalda recta, incluso cuando alguien le hablaba con desprecio. Lucía, por su parte, intentaba mantener la distancia. Sabía que un hombre como él pertenecía a otro universo, pero, a pesar de sí misma, empezaba a notar cosas. El modo en que él se quedaba mirando por la ventana en silencio, con una tristeza que desmentía su éxito. Las ojeras que no podían disimular el cansancio de su alma, y esos pequeños gestos de gentileza, una taza de café servida sin pedirlo, una frase breve de reconocimiento, que parecían escapar de un hombre que no sabía cómo expresar lo que sentía. Una tarde, mientras revisaban unos informes, la electricidad se cortó por unos segundos. La oficina quedó a oscuras. Lucía soltó un pequeño suspiro, asustada. Leonardo, desde su escritorio, se levantó despacio y buscó una linterna. La luz suave iluminó su rostro serio, pero tranquilo. «No tengas miedo», le dijo en voz baja. «Solo es un fallo eléctrico». Lucía intentó sonreír, pero la cercanía la desarmó. Podía sentir su perfume, ese aroma caro que contrastaba con su propio olor a jabón barato. Y por un instante se miraron. No como jefe y empleada, como dos personas que, sin saberlo, estaban a punto de encontrarse de verdad. Pero ella rompió el silencio. «No tengo miedo, señor. He vivido cosas peores». Leonardo bajó la linterna, intrigado. ¿Peores? Ella apartó la mirada. A veces, cuando uno crece en barrios como el mío, la oscuridad no viene de un apagón, viene de la gente. No añadió más, y él, sin entender del todo, sintió un nudo en el pecho. No preguntó. No quiso que ella se sintiera expuesta. El resto del día no habló casi nada, pero esa noche, al llegar a su mansión, pensó en esa frase una y otra vez. La oscuridad no viene de un apagón, viene de la gente. Dormía en una cama enorme, rodeado de lujo, y sin embargo, sintió frío. En los días siguientes, Leonardo empezó a cambiar pequeñas cosas. Llegaba más temprano, reducía las reuniones inútiles, buscaba excusas para pasar por la oficina donde estaba ella. Lucía lo notaba, pero no decía nada. Era respetuosa, reservada. Sabía que los ricos se aburrían rápido de las cosas que no podían poseer. Hasta que un viernes, al final del día, mientras recogía sus cosas, él la llamó. «Lucía, ¿tienes prisa?» «Depende», respondió ella cauta. «Mi madre me espera». Leonardo dudó un segundo. «¿Puedo llevarte?» «No es una orden, es una invitación». Lucía lo miró sorprendida. «Gracias, pero prefiero el autobús. Estoy acostumbrada». Él sonrió apenas, una sonrisa sincera, sin arrogancia. «Está bien, pero al menos acepta esto», dijo extendiéndole una bolsa con medicamentos. «Me dijiste que tu madre estaba enferma. Son solo vitaminas y analgésicos, nada caro». Lucía quiso negarse, pero al ver la expresión genuina en su rostro, solo asintió con un susurro. «Gracias». Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, sintió algo que no sabía nombrar. No era amor todavía, era ternura. Una ternura que la asustaba porque venía de alguien que, según el mundo, no debía tener corazón. Al llegar, su madre le preguntó por qué sonreía. Lucía fingió indiferencia. «Nada, mamá, solo fue un buen día». Pero al dormir, soñó con la voz grave de Leonardo diciéndole: «No tengas miedo». Al otro lado de la ciudad, Leonardo tampoco podía dormir. Había pasado horas mirando los papeles sin leerlos, recordando la forma en que ella se ruborizaba al hablar, la fuerza de su mirada, su delicadeza para tratarlo sin servilismo. Y se preguntó en voz alta algo que lo perturbó profundamente. ¿Qué tiene esa mujer que no tiene ninguna otra? No encontró la respuesta. Solo supo que, al día siguiente, quería volver a verla. Porque, sin saberlo, la muchacha invisible empezaba a hacerse visible en el corazón de un hombre que creía haberlo tenido todo y que recién ahora estaba aprendiendo a sentir.
Durante las semanas siguientes, algo comenzó a cambiar en el edificio Balmori. Los empleados notaban un aire distinto en su jefe, aunque nadie se atrevía a comentarlo. Leonardo Balmori, el hombre más temido del consorcio, ya no gritaba, ya no arrojaba carpetas contra la mesa ni humillaba a sus subordinados. Parecía más humano. Y todo había comenzado desde que aquella joven de limpieza, de rostro sereno y voz dulce, entró a su oficina. Lucía seguía cumpliendo su trabajo con disciplina, evitando cualquier gesto que pudiera malinterpretarse. No buscaba impresionar a nadie, solo quería ganarse el pan con dignidad. Pero su presencia, sin proponérselo, empezó a llenar los silencios de Leonardo. A veces, él salía de reuniones agotado y la encontraba archivando papeles, tarareando una melodía suave. «¿Qué cantas?», preguntó un día con curiosidad sincera. Lucía se sobresaltó. «Nada, señor. Solo una canción que mi madre solía cantar». «¿Y de qué habla?». Ella sonrió apenas. «De que lo importante no es tener, sino sentir». Esa frase se le quedó grabada a Leonardo como una marca invisible. Durante toda su vida había tenido más de lo que cualquiera podría imaginar: autos, viajes, mujeres, poder, y sin embargo, nunca había sentido nada. Solo vacío. Lucía no lo sabía, pero había tocado la herida que él llevaba escondida desde niño. Su madre había muerto cuando él era pequeño. Su padre lo había criado con mano de hierro, enseñándole que la debilidad era vergüenza, que el cariño era pérdida de tiempo, que las mujeres eran adornos, no compañeras. Por eso, cuando Lucía lo miraba sin miedo, sentía algo que lo desarmaba. Era como si por fin alguien lo viera, no por su apellido, sino por lo que era, un hombre roto tratando de parecer invencible. Un mediodía, mientras ella acomodaba unos informes, él se acercó demasiado. No con intención, sino por torpeza. El roce de sus manos fue tan leve como una corriente eléctrica. Lucía apartó la suya enseguida. «Disculpe, señor». «No, perdóname tú», respondió él sin apartar la mirada. Hubo un silencio incómodo, denso, de esos que parecen detener el aire. Lucía fingió buscar algo en el cajón, pero sentía el corazón a punto de salírsele del pecho. Leonardo también lo sintió, aunque no lo entendió. Por primera vez, no era deseo lo que lo movía, era una ternura desconocida. Esa tarde, él se encerró en su despacho. No podía concentrarse. Miraba el reflejo de su rostro en la ventana y se preguntaba qué le estaba pasando. ¿Qué tenía esa muchacha que lo hacía perder el control de una forma tan distinta? No era belleza. Había conocido mujeres mucho más bellas. Era otra cosa. Una pureza que lo desafiaba. Una calma que le recordaba todo lo que había perdido. Al día siguiente, decidió probar su propia resistencia. Le pidió a Lucía que lo acompañara a una reunión fuera de la empresa, solo como apoyo administrativo. Ella dudó, pero aceptó. El trayecto fue silencioso. Él conducía concentrado en la carretera. Ella miraba por la ventana los paisajes que nunca había podido disfrutar. En un momento, Leonardo rompió el silencio. ¿Siempre viviste en Guadalajara? Sí. No conozco otros lugares. ¿Y no te gustaría viajar? Lucía sonrió, sin voltear a verlo. Viajar, claro, pero primero hay que tener a dónde volver. Esa respuesta lo conmovió más de lo que esperaba. En su vida de lujo, nunca había pensado en volver a ningún lado. Su casa era enorme, sí, pero vacía, fría. En cambio, ella hablaba de hogar como si fuera un refugio sagrado. Cuando regresaron a la ciudad, Leonardo la dejó frente a su casa. Era una casita humilde, pintada con colores desiguales, con macetas pequeñas en la ventana. Lucía bajó del auto agradeciendo en voz baja. Él la observó unos segundos antes de irse, sin entender por qué sentía que no quería marcharse. Esa noche, Leonardo abrió una botella de vino, pero no la disfrutó. Abrió su computadora, pero no trabajó. Todo lo que hacía se le antojaba inútil. Y sin embargo, en medio del silencio de su mansión, recordó la imagen de Lucía bajando del coche, la forma en que se recogía el cabello antes de cerrar la puerta. Una mujer sencilla, sin joyas, sin artificios, pero con una elegancia natural que no se podía comprar.
Mientras tanto, en su pequeño cuarto, Lucía trataba de convencerse de que no debía pensar en él. «Es tu jefe, Lucía. Un hombre como ese nunca mira a alguien como tú», se repetía a sí misma, pero su corazón, terco, no entendía de clases sociales. Al día siguiente, Leonardo llegó más temprano que nunca. La esperó en la oficina fingiendo revisar papeles. Cuando ella entró, con su paso tranquilo y esa mirada limpia, él sintió un impulso extraño. Quería hacerla reír. Y lo logró sin proponérselo. Un comentario torpe, una palabra mal dicha, y la risa de Lucía llenó la habitación. No era una risa escandalosa, sino una risa suave, genuina, que le devolvió el alma. Ese sonido lo acompañó todo el día. Por primera vez en años, el millonario sintió que algo valía más que su dinero. Pero al caer la tarde, cuando todos se habían ido, Leonardo se quedó solo en su despacho, con una verdad que lo asustaba. Estaba empezando a necesitarla, y no como se necesita un cuerpo, sino como se necesita aire, porque había descubierto que, aunque tenía poder para comprar el mundo, no tenía poder para llenar su propio corazón, y sin saberlo, esa carencia lo empujaría cada vez más cerca de ella, hasta el punto de no poder regresar. Con el paso de las semanas, la cercanía entre Lucía y Leonardo se volvió imposible de ocultar. No hablaban de amor ni de sentimientos, pero algo en el aire los delataba. Él encontraba en ella una calma que no había conocido jamás. Ella, sin darse cuenta, empezaba a esperarlo cada mañana como quien espera la luz del día. Las secretarias murmuraban, los empleados comentaban en voz baja. Y aunque Lucía no hacía nada indebido, el mundo siempre encuentra razones para ensuciarlo limpio. Un viernes por la tarde, Leonardo recibió una invitación para una gala benéfica organizada por su prometida oficial, Regina Montenegro, una mujer elegante, hermosa y acostumbrada a conseguir lo que quiere. Era hija de un político poderoso, y desde hacía años, su relación con Leonardo era más un contrato social que un romance. Pero Regina no era ingenua. Había notado el brillo distinto en los ojos de su novio. Sabía que algo lo distraía, y esa algo tenía nombre y rostro. Por eso aquella noche, entre los reflejos de los candelabros y los vestidos de seda, Regina planeó su venganza. Leonardo llegó al evento acompañado de sus socios. Lucía, para sorpresa de todos, también estaba allí. Había sido convocada para trabajar como parte del equipo de apoyo logístico, sirviendo mesas, entregando copas. No tenía idea de que Regina la había mandado llamar. Cuando la vio entre los invitados, vestida con un sencillo uniforme negro, Leonardo sintió una mezcla de orgullo y desvelo. Había algo en su presencia que lo hacía sentir humano. Pero Regina la observaba con desprecio, con esa sonrisa de serpiente que anuncia la crueldad. Lucía intentaba pasar desapercibida, pero el destino, una vez más, la empujó al centro de la tormenta. Regina pidió una copa de vino, y cuando Lucía se la sirvió, fingió tropezar. El líquido tinto se derramó sobre su vestido blanco de diseñador. Los invitados se voltearon de inmediato. Regina soltó un grito teatral. «¡Por Dios! ¿Qué clase de inepta contratan en esta empresa?». Lucía quiso explicarse, pero las risas y murmullos comenzaron a llenar el salón. «Lo siento mucho, señora, fue un accidente», susurró con los ojos húmedos. Regina la miró de arriba abajo con un desprecio venenoso. «Claro, un accidente, lo mismo que tu presencia aquí. ¿De verdad creíste que podrías acercarte a él?», dijo en voz alta señalando a Leonardo. «Una sirvienta, una simple limpiadora». El silencio cayó como un cuchillo. Lucía se quedó paralizada, con la copa temblando entre los dedos. Los ojos de todos la juzgaban, los murmullos la desgarraban. Leonardo se levantó de inmediato, pero Regina fue más rápida. «No finjas que no sabías», dijo con voz cargada de veneno. «Toda la empresa comenta cómo la proteges. ¡Qué tierno! El millonario que se encapricha con la empleada pobre». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No por las palabras, sino por la vergüenza de ver a Leonardo allí, en medio de todos, sin decir nada. Por unos segundos, el silencio fue su verdugo.
Finalmente él dio un paso al frente. «Basta, Regina», dijo con voz firme, sin gritar. Pero para Lucía ya era tarde. Las lágrimas le nublaban la vista. Dejó la copa sobre la mesa y con la cabeza en alto, respondió con voz quebrada pero digna. «Yo no necesito defensa. No vine a robar nada. Vine a trabajar». Y sin mirar a nadie más, caminó hacia la salida. Las risas la siguieron como cuchillos. Pero no lloró frente a ellos. No les daría ese placer. Solo cuando llegó a la calle bajo la lluvia, su cuerpo empezó a temblar. Caminó sin rumbo, sintiendo que todo lo que había construido, su pequeño orgullo, su esfuerzo, su nombre, se había ensuciado con una sola palabra: sirvienta. Esa noche, Leonardo no pudo cerrar los ojos. No soportaba el eco de la voz de Regina, ni la imagen de Lucía saliendo sola, con el rostro empapado. Por primera vez, sintió asco de sí mismo. Porque, aunque la había querido proteger, su silencio la había herido más que cualquier grito. Al día siguiente, fue a buscarla. Llegó al barrio donde ella vivía y esperó en la puerta con un ramo de flores torpes, como un adolescente arrepentido. Cuando Lucía lo vio, no supo si llorar o gritarle. «¿A qué vino, señor Balmori?», preguntó, conteniendo la voz. «A pedirte perdón. No tiene que hacerlo. Usted no me humilló, pero tampoco me defendió». Esa frase lo atravesó como un cuchillo. «No sabía cómo hacerlo», admitió él. «No quise empeorarlo». Lucía lo miró con esos ojos que ya no eran los mismos. Había perdido la inocencia del asombro, pero no la fuerza. A veces el silencio duele más que el desprecio. Leonardo bajó la mirada. No tenía excusas, pero antes de irse, ella agregó con un hilo de voz: «Gracias por todo, señor, pero creo que debo buscar otro empleo». Cerró la puerta despacio con lágrimas que esta vez no pudo contener. Y al otro lado, un hombre que había sido poderoso toda su vida se sintió derrotado por primera vez. No por el dinero, ni por la prensa, ni por los negocios, sino por haber perdido el respeto de la única mujer que había logrado mirarlo como un ser humano. Esa noche, Lucía rezó por fuerza, no por venganza. Y Leonardo, solo en su mansión, comenzó a entender lo que significaba realmente amar. Porque amar, descubrió, no era poseer, era doler cuando ella se va. El lunes siguiente, las oficinas de Balmori Group se llenaron de murmullos. Algunos decían que Leonardo había terminado su compromiso con Regina Montenegro. Otros aseguraban que se había encerrado en su despacho y que nadie se atrevía a entrar. Pero la verdad era más simple y más triste. Leonardo no podía dejar de pensar en Lucía. Había pasado el fin de semana recorriendo en su mente cada palabra, cada mirada, cada silencio. El orgullo que lo había sostenido toda su vida se le caía a pedazos. Y por primera vez entendía que el dinero no servía para reparar lo que realmente dolía. Lucía, mientras tanto, había dejado el trabajo sin despedirse. Se dedicó a cuidar a su madre, a limpiar casas en el vecindario y a intentar olvidar. Pero cada vez que veía un auto negro pasar por la calle, su corazón se aceleraba sin quererlo. Intentaba convencerse de que lo que sintió por aquel hombre había sido solo una ilusión, un error del corazón. Sin embargo, en las noches silenciosas, aún recordaba su voz, su mirada, esa ternura que a veces asomaba detrás del orgullo. Una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa de pan y medicinas, vio estacionarse un coche frente a su casa. Era él. Leonardo bajó sin escoltas, sin traje, sin arrogancia. Solo un hombre con el rostro cansado y los ojos sinceros. Lucía se quedó inmóvil. «No debí venir», dijo él con voz baja, «pero no podía quedarme con la culpa». Ella no respondió. «Lucía, sé que no merezco ni que me escuches, pero necesito hacerlo. Fui cobarde. Debí defenderte, gritarle al mundo que te respeto más que a cualquiera de ellos. Y no lo hice». Lucía apretó la bolsa contra su pecho. «Ya no importa, señor Balmori. Lo que se rompe no siempre se arregla». «No me llames, señor»,
susurró él, dando un paso más cerca. No soy más que un hombre que se equivocó contigo. La voz se le quebró, y por un instante el poderoso millonario pareció un niño perdido. Lucía quiso mantenerse firme, pero ver a Leonardo así, tan distinto, tan sincero, la desarmó. No vine a pedirte nada, continuó él. Vine a disculparme y a ayudarte, si me lo permites. Ella frunció el ceño. ¿Ayudarme? Leonardo asintió. Tu madre sé que necesita un tratamiento. No lo tomes como caridad. Considéralo como lo que es. Un hombre tratando de hacer las cosas bien. Lucía lo observó en silencio. En su interior la razón le decía que no debía aceptarlo, pero el corazón temblaba. Había algo en su mirada que ya no era altivez, sino humildad verdadera. Finalmente, con un suspiro, dijo: si lo hace por compasión, no lo quiero. No es compasión, Lucía, respondió con firmeza. Es culpa. Y también gratitud. Porque usted, se corrigió de inmediato, porque tú me hiciste ver lo que soy. Ese tú fue como un soplo tibio en medio del frío. Lucía lo sintió y bajó la mirada. No sé si puedo perdonarlo. No te pido perdón todavía, dijo él suavemente. Solo dame la oportunidad de demostrártelo. Y así empezó a hacerlo, sin promesas vacías, sin flores ni lujos. Leonardo comenzó a visitarlas discretamente. Pagaba el tratamiento médico de doña Teresa, mandaba frutas frescas cada semana y se quedaba a veces tomando café en la cocina humilde, donde por primera vez en años se sentía en casa. Lucía al principio lo trataba con distancia, pero poco a poco empezó a notar los detalles. Cómo se agachaba para encender la estufa sin esperar que ella lo hiciera. Cómo escuchaba con respeto las historias de su madre. Cómo miraba el barrio sin asco, sino con curiosidad genuina. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, doña Teresa los observaba desde su silla. «Se parecen», dijo sonriendo. «Dos almas tercas que no saben cómo amarse, pero ya están perdidas una por la otra». Lucía sonrojó. «Mamá, por favor». Leonardo solo sonrió con nostalgia. «Ojalá tuviera su claridad, doña Teresa. Yo todavía estoy aprendiendo». Doña Teresa asintió con ternura. «El amor no se aprende, hijo, se reconoce». Esa frase quedó flotando en el aire como una bendición. Desde entonces, Leonardo empezó a invitar a Lucía a caminar por los jardines de su hacienda, sin ostentación, sin presiones. Solo dos personas, redescubriendo la alegría de hablar sin miedo. Ella lo escuchaba, sorprendida de conocer al hombre detrás del millonario. Un hijo marcado por la ausencia materna, un adulto que nunca supo llorar. Y en esas conversaciones, él encontró algo que ni las mujeres más bellas ni los banquetes más caros le habían dado: paz. Lucía, sin darse cuenta, empezó a sonreír de nuevo. Una tarde, mientras caminaban cerca del lago artificial de la propiedad, el viento levantó el cabello de Lucía y lo enredó en el rostro de él. Por reflejo, Leonardo le apartó un mechón con cuidado. El contacto fue tan suave que el tiempo pareció detenerse. Ella lo miró sorprendida. Él, temblando por dentro, retiró la mano con respeto. «Perdóname», murmuró. «No quise...» «Lo sé», interrumpió ella sin enojo. El silencio se volvió cómplice, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que algo estaba renaciendo, lento, discreto, pero real. Aquella tarde, Lucía regresó a casa sintiendo que su corazón ya no dolía igual. No porque lo hubiera olvidado, sino porque, sin notarlo, empezaba a perdonarlo. Y Leonardo, esa misma noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su mansión, entendió que no había mayor riqueza que escuchar su nombre en labios de una mujer que lo trataba como un ser humano, y no como un trofeo. Por primera vez, el millonario que lo tenía todo descubría lo único que le faltaba: ser digno del amor de una mujer como Lucía Armenta. Y ese sería su nuevo propósito: no conquistarla, sino merecerla. La mansión Balmori, que siempre había sido un templo de silencio y mármol, empezó a llenarse de vida. El aire olía distinto, más cálido,
más humano, donde antes solo se escuchaban pasos de criados y el eco de los relojes antiguos. Ahora se oían risas suaves, conversaciones, el sonido de una taza apoyada en la mesa mientras dos personas se descubrían despacio. Lucía había vuelto, no como empleada ni como invitada, sino como la mujer que él amaba. Tras semanas de acercamientos sinceros, de gestos pequeños y promesas sin palabras, Leonardo había logrado lo que creía imposible: recuperar su confianza, pero aún no su corazón por completo. El amor entre ellos crecía sin escándalos ni alardes. Nació en la paciencia, en la ternura, en esa forma lenta en que dos almas heridas se reconocen. Él la invitaba a recorrer los jardines al atardecer. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra dejaba huella. ¿Por qué yo?, le preguntó una tarde, mientras los rayos del sol teñían de oro los rosales. Leonardo la miró con una honestidad que asustaba. Porque cuando el mundo me vio como un dios, tú fuiste la única que me trató como un hombre. Lucía bajó la mirada. Había algo en su tono que no sonaba a conquista, sino a verdad. El corazón le tembló, no de miedo, sino de esa emoción silenciosa que solo se siente cuando el alma reconoce su refugio. Pasaron los días y los rumores empezaron a multiplicarse. El millonario y la muchacha humilde estaban juntos. Los socios lo criticaban, la prensa lo acechaba, pero a Leonardo ya no le importaba. Por primera vez sentía orgullo de su elección. Decidió entonces hacer lo que jamás había hecho: presentarla públicamente, no como acompañante, sino como la mujer con la que iba a casarse. ¿Casarnos?, repitió Lucía sin poder creerlo. Sí, respondió él tomándola de la mano. Quiero que lleves mi apellido, pero más que eso, quiero llevar contigo una vida de verdad. Lucía lo miró largo rato y en sus ojos había lágrimas contenidas, no por miedo, sino por la magnitud de lo que sentía. Leonardo, no soy de tu mundo. Él sonrió. Entonces cambiaré el mío. 3 meses después, la boda se celebró en la propia mansión. Fue sencilla, elegante, sin la pompa de los eventos empresariales, pero con una emoción que llenaba cada rincón. Doña Teresa, ya recuperada, lloraba de alegría. Los empleados que un día la habían mirado por encima, ahora la saludaban con respeto. Lucía caminó hacia el altar con un vestido blanco sin adornos, pero que parecía hecho de luz. Cuando Leonardo la vio, todo su pasado se disolvió. «Gracias por salvarme», le susurró al oído antes de prometerle amor eterno. La noche cayó sobre Guadalajara como una bendición. La luna se reflejaba en los ventanales y el perfume de los jazmines invadía los pasillos. Era la primera noche que pasarían juntos como marido y mujer. Lucía estaba nerviosa, su inocencia brillaba más que cualquier diamante. Leonardo lo sabía. Lo había sabido desde la primera vez que la miró. Por eso, cuando ella, temblorosa, bajó la mirada y murmuró con voz entrecortada: «Nunca he estado con nadie». Él se acercó despacio, con una ternura que desarmaba. Le tomó el rostro con ambas manos y la miró como si en sus ojos encontrara su destino. «No tienes que temerme, Lucía. Esta noche no será una prueba, será un comienzo». Ella asintió en silencio. El tiempo pareció detenerse. Sus manos se buscaron con cuidado, con respeto, como si ambos temieran romper algo sagrado. Y cuando el deseo y el amor se encontraron, él se inclinó hasta su oído y con una voz que mezclaba pasión y devoción le susurró: «Ahora abre las piernas para mí». Pero no fue una orden, fue una promesa de entrega, de cuidado, de amor sin culpa. Lucía cerró los ojos temblando, no de miedo sino de emoción, y entre lágrimas silenciosas descubrió lo que era ser amada de verdad, sin prisa, sin imposición, sin vergüenza. El millonario que había conquistado el mundo entero esa noche se rindió ante una sola mujer. Y la muchacha humilde que había creído no tener derecho a soñar, encontró su lugar en el corazón de un hombre que aprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la ternura de quien te elige sin condiciones. Al amanecer los dos permanecieron abrazados.
Lucía apoyó la cabeza sobre su pecho y sin abrir los ojos, susurró con voz dulce: «Nunca imaginé que amar doliera tan bonito». Leonardo le acarició el cabello y respondió en un murmullo que apenas se oyó: «Porque no duele, amor. Sana». Y en ese instante, entre los ecos del amanecer y la calma de su respiración compartida, ambos entendieron que el miedo había quedado atrás. El amor, al fin, había vencido. Durante un tiempo, la felicidad pareció instalarse en la mansión Balmori como un huésped eterno. Las mañanas estaban llenas de risas, el aroma del café recién hecho, el canto de los pájaros que Lucía alimentaba desde la terraza. Leonardo, que antes despertaba entre el silencio y la soledad, ahora encontraba cada día una razón nueva para quedarse en casa un poco más. Lucía caminaba por los pasillos con paso sereno, sin pretensiones. No se comportaba como una mujer rica, sino como una mujer agradecida. Saludaba a los empleados por su nombre, ayudaba en la cocina, regaba las flores con las manos desnudas. Y sin embargo, esa sencillez, que para Leonardo era una bendición, comenzó a ser motivo de burla entre los círculos sociales que siempre lo habían rodeado. Las esposas de sus socios murmuraban a escondidas. Las revistas del corazón publicaban titulares condescendientes: «El millonario que se casó con su empleada», «De la escoba al altar». Pero lo peor no venía de fuera, venía de dentro, del hombre que había criado a Leonardo, su padre, don Ernesto Balmori. Don Ernesto era la viva imagen del orgullo, un patriarca de mirada dura y alma helada, acostumbrado a ver la vida como una transacción. Cuando se enteró del matrimonio de su hijo, no lo felicitó, no gritó, no hizo escándalo. Solo dijo con voz helada: «Así que te casaste con una criada. ¡Qué vergüenza para este apellido!». Leonardo intentó explicarse, pero su padre no lo escuchó. «No destruyas lo que construí con mis manos. Esa mujer no te conviene, no tiene educación, no tiene sangre». Y al decirlo, cada palabra cayó como un golpe. Pero Leonardo ya no era el mismo hombre. Había aprendido a amar, y con eso había aprendido también a defender. «Esa mujer tiene más dignidad que todos los invitados de tus cenas, padre. Y si mi apellido te parece tan importante, entonces quédate con él. Yo me quedaré con ella». Don Ernesto lo miró con una mezcla de furia y desprecio. «No sabes lo que haces. Esa muchacha te arrastrará a la ruina». Lucía, sin embargo, no escuchó esa conversación hasta días después. Una tarde, mientras organizaba un evento benéfico en la mansión, una de las damas de la alta sociedad se acercó con una sonrisa venenosa. «Dicen que su suegro no la soporta». Lucía intentó mantener la calma. «No lo culpo», continuó la mujer. «Debe ser duro para un hombre como él aceptar que una muchacha sin apellido sea la dueña de su casa». Lucía respiró profundo. No respondió. Solo se alejó con la cabeza en alto. Pero por dentro, algo se quebró. Esa noche, cuando Leonardo regresó de la oficina, la encontró más callada que de costumbre. «¿Qué ocurre, amor?», preguntó sentándose a su lado. Lucía intentó sonreír. «Nada, solo estoy cansada». «No me mientas». Él le tomó la mano. «Me conoces y sé cuando algo te duele». Entonces, con voz baja, ella lo dijo: «Siento que no pertenezco aquí, Leonardo, que todos me miran como si me hubieras traído de otro mundo. Y quizá es verdad. Yo no sé usar los cubiertos como ellos, no sé vestirme como ellas. Solo sé amar». Él se inclinó hacia ella y la abrazó. Eso es precisamente lo que este lugar necesitaba: amor, no apariencias. Lucía apoyó su cabeza sobre el pecho de él, pero las lágrimas ya corrían por su rostro. No lloraba por vergüenza, sino por miedo, porque intuía que el mundo no perdona a las mujeres que suben sin pedir permiso. Los días siguientes fueron tensos. Don Ernesto comenzó a mover hilos silenciosos. Convenció a algunos socios de que el matrimonio de su hijo era un riesgo para la imagen de la empresa. Los periódicos comenzaron a hablar de debilidad emocional, de malas decisiones personales. Lucía lo notó en el rostro de Leonardo, en la forma en que llegaba más cansado, más preocupado. Una tarde, ella lo encontró sentado en su despacho,
con la mirada perdida. «¿Todo está bien?», preguntó suavemente. Él dudó. «Solo negocios, nada que te deba preocupar», pero ella lo conocía demasiado. «¿Tu padre?». Leonardo levantó la mirada, sorprendido. Lucía asintió despacio. «Puedo sentirlo, Leonardo. No quiero ser la causa de una guerra entre ustedes. Si mi presencia te cuesta lo que amas, me iré». Él se levantó de golpe, tomó su rostro entre las manos y dijo con voz firme: «No vuelvas a decir eso. No vuelvas a creer que eres un error. Si tengo que perderlo todo para que estés a mi lado, lo haré sin dudar». Lucía lo miró con los ojos llenos de amor, pero también de temor. Sabía que hablaba en serio, y eso, lejos de tranquilizarla, la estremeció. Esa noche, mientras Leonardo dormía abrazándola, Lucía permaneció despierta. Miró la mansión, las cortinas, los retratos de los antepasados Balmori, los símbolos de una historia que no le pertenecía. Y pensó en su madre, en los sacrificios, en la dignidad. Amaba a su esposo con toda el alma, pero comenzaba a sentir que el amor no bastaba para sostener un mundo que no la quería allí. El amanecer la encontró en silencio, mirando por la ventana, y en su corazón se encendía una idea que no se atrevía a pronunciar. Si para protegerlo tenía que irse, lo haría. No por falta de amor, sino porque a veces, incluso el amor más grande, necesita distancia para sobrevivir. La noche en que Lucía decidió marcharse, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si también el firmamento presintiera la tristeza que iba a nacer en esa casa. No hubo gritos ni discusiones, solo un silencio largo, un silencio que dolía más que cualquier palabra. Lucía empacó pocas cosas: un par de vestidos, una fotografía de su madre y una carta doblada con cuidado. Caminó hasta la puerta de la habitación donde Leonardo dormía profundamente, ajeno al temblor que sacudía el alma de su esposa. Lo observó por última vez, con lágrimas contenidas. Se inclinó, besó su frente y susurró apenas: «Te amo demasiado para verte perderlo todo por mí». Y se fue. Dejó la carta sobre la mesa, junto al anillo que él le había puesto el día de la boda. Cuando amaneció, Leonardo la buscó por toda la mansión. Nadie sabía nada. Al ver la carta, su corazón se quebró. La abrió con manos temblorosas y leyó entre líneas de amor y despedida: «No me busques, no me pierdas en el rencor de tu padre. Necesito recordarte con la paz que me diste, no con la culpa de destruirte». El hombre que lo tenía todo se derrumbó. Durante días no fue al trabajo, no atendió llamadas, no habló con nadie. El orgullo, la riqueza, los contratos, todo le pareció polvo. Solo pensaba en ella, en esa mujer que había entrado a su vida con humildad y lo había transformado en alguien que por fin sabía amar. Don Ernesto creyó haber ganado. «Era cuestión de tiempo», le dijo con cinismo. «Las de su clase no aguantan la presión». Pero Leonardo, con una mirada fría, le respondió sin levantar la voz: «No la subestimes, padre. La dignidad no entiende de clases». Desde ese día dejó de hablarle y comenzó a buscarla. Recorrió los barrios pobres de Guadalajara, preguntó en hospitales, en tiendas, en panaderías. Mostraba su foto, ofrecía recompensas, pero nadie sabía nada. Hasta que un niño, en una esquina polvorienta, lo miró y dijo: «Esa señora trabaja en la panadería de mi tía, allá por San Pedro». Leonardo condujo sin pensar. Cuando la vio detrás del mostrador, con un delantal manchado de harina y el cabello recogido, sintió un nudo en la garganta. Lucía lo vio entrar y se quedó inmóvil, con los ojos llenos de asombro y temor. Él se acercó despacio, sin trajes caros, sin arrogancia. «Te encontré», dijo apenas respirando. «No debiste hacerlo», respondió ella con voz baja. No podía vivir sin hacerlo. Hubo un silencio largo. Los dos se miraron como si el tiempo se detuviera, como si todo lo demás se hubiera vuelto ruido. Lucía bajó la vista, evitando el brillo de sus ojos. «Leonardo, yo no me fui por falta de amor. Me fui porque tu mundo no me perdonaba existir. Entonces construiré otro», dijo él con firmeza, «uno donde tú seas el centro». Ella quiso creerle, pero el miedo aún pesaba. «Tu padre, la prensa, tu empresa».
Nada de eso vale más que tú, interrumpió temblando. Me quitaste el miedo, Lucía. No voy a dejar que el orgullo de los demás nos robe lo que tenemos. Por primera vez en meses, ella sonrió. Fue una sonrisa triste, pero sincera. Te he extrañado tanto, susurró. Leonardo la abrazó, no con pasión, sino con alivio, con ternura, con amor real. Ese día la panadería cerró más temprano. Se quedaron los dos hablando hasta la noche, recordando lo que fueron y soñando lo que podían volver a ser. Al despedirse, él tomó sus manos y dijo: no voy a obligarte a regresar, pero volveré cada día, aunque sea solo para verte hornear pan. Y si algún día decides volver a casa, prometo que esta vez será un hogar, no una mansión. Lucía lo miró y por primera vez desde su separación sintió paz. No era la promesa de un millonario, sino la súplica de un hombre enamorado. Durante los días siguientes, Leonardo cumplió su palabra. Iba cada tarde, se sentaba en silencio. A veces compraba pan, otras simplemente la observaba trabajar. Los vecinos se acostumbraron a ver al millonario entre las mesas, con las mangas arremangadas, sonriendo con humildad. Y poco a poco, Lucía volvió a confiar. Una tarde, mientras él la ayudaba a cerrar el local, una ráfaga de viento levantó la carta que ella había escrito meses atrás. Leonardo la tomó y la guardó en el bolsillo. «No la devuelvas», dijo ella, mirándolo con ternura, «que te recuerde lo que somos cuando nos perdemos, y también lo que fuimos capaces de encontrar», añadió él, acariciándole el rostro. Esa noche, cuando regresó a su mansión vacía, Leonardo se detuvo frente al retrato familiar colgado en el pasillo principal. El rostro de su padre, pintado con aire de grandeza, lo observaba desde la pared. Por primera vez, Leonardo habló en voz alta, sin miedo. «Yo elegí amar, padre, y eso me hace más rico que tú». No hubo respuesta, solo el eco de sus pasos firmes alejándose. En el corazón de Guadalajara, entre el olor a pan recién hecho y el silencio del perdón, el amor de Lucía y Leonardo comenzaba a reconstruirse, no con las manos, sino con las cicatrices que aprendieron a sanar juntos. Los días siguientes a su reencuentro fueron un despertar lento, tierno, pero cargado de incertidumbre. Lucía y Leonardo habían vuelto a verse, sí, pero la herida que los separó aún respiraba entre ellos. Y mientras ambos aprendían a reconstruir el amor con paciencia, en el mundo que los rodeaba el veneno del prejuicio seguía circulando. En las altas esferas empresariales, los rumores se intensificaban. Los socios de Leonardo susurraban que había perdido el juicio, que su matrimonio con una mujer humilde ponía en riesgo el prestigio del imperio Balmori. La prensa buscaba fotografías, titulares, escándalos. Y detrás de todo ese ruido, moviendo los hilos con manos frías, estaba don Ernesto Balmori decidido a recuperar el control de lo que consideraba su legado. Pero el destino, siempre fiel a la verdad, no tolera la mentira por mucho tiempo. Una mañana, mientras Leonardo se preparaba para una reunión importante, su asistente, un hombre de confianza de muchos años, entró con el rostro pálido. «Señor, hay algo que debe saber». Sobre su escritorio colocó una carpeta. Dentro había documentos falsificados, contratos adulterados y un rastro de manipulación contable proveniente de los despachos de don Ernesto. Leonardo tardó unos segundos en reaccionar. «¿Mi padre hizo esto?» «Para perjudicarla a ella», respondió el asistente con tristeza, «para demostrar que la señora Lucía era una interesada». El corazón de Leonardo se encendió de rabia, pero también de tristeza. No podía creer que su propio padre hubiera llegado tan lejos. Sin pensarlo más, tomó los documentos y llamó a una conferencia de prensa. Lucía se enteró esa misma tarde por televisión. Las cámaras mostraban al hombre que amaba, firme frente a los micrófonos, con una mezcla de orgullo y temblor en la voz. «Durante meses», declaró, «se ha difamado a mi esposa, una mujer intachable, honesta, que no ha hecho otra cosa que amarme con pureza, y hoy quiero decirlo frente a todos. Si hay una persona que merece llevar el nombre Balmori, esa persona es ella». Hubo un murmullo en la sala. Leonardo continuó. «Mi padre manipuló información para destruir su reputación,
y eso no lo puedo permitir. Mi fortuna, mi empresa y mi apellido no valen nada si están construidos sobre la humillación de una mujer buena. Lucía, al escuchar esas palabras, rompió a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, el mundo escuchaba la verdad. El hombre que un día la había herido con su silencio, ahora la defendía con su voz. Las imágenes se propagaron rápidamente. Los noticieros, los periódicos, las redes sociales, todos hablaban del millonario que había renunciado al poder por amor. Mientras tanto, don Ernesto, enfrentado públicamente, perdió todo respaldo. Los socios lo expulsaron del consejo directivo y su nombre quedó manchado para siempre. Pero más allá de los titulares, lo que realmente conmovió al país fue la escena final de aquella conferencia. Leonardo, frente a todos los periodistas, alzó una fotografía de Lucía y dijo: «Ella no me quitó nada, ella me enseñó a tenerlo todo». Esa frase se volvió viral, y en la panadería donde Lucía trabajaba, la gente comenzó a llegar solo para verla, para abrazarla, para decirle que su historia había devuelto la fe en el amor. Esa noche, Leonardo apareció en la puerta del local. Ella lo miró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Él no dijo nada, solo se acercó y con un gesto tembloroso le entregó su anillo. Nunca debió estar sobre una mesa. La voz se le quebró. Debió estar siempre aquí. Y le tomó la mano. Lucía no respondió, solo lo abrazó con fuerza, dejando que el corazón hablara. El ruido del mundo desapareció. No había cámaras, ni periodistas, ni orgullo. Solo ellos, dos personas que habían sobrevivido a todo. Leonardo la llevó de regreso a la mansión, no con el orgullo del millonario que recupera algo, sino con la gratitud del hombre que por fin entiende lo que vale la verdad. Esa noche, mientras caminaban por los pasillos iluminados por la luz cálida de las lámparas, Lucía se detuvo y dijo en voz baja: «No lo hiciste solo por mí, lo hiciste por ti también». Él asintió: «Sí, porque me cansé de ser el hijo del poder. Quiero ser el hombre que mereces». Lucía lo miró con ternura. «Entonces, por fin, somos iguales». Leonardo la abrazó, y en ese instante comprendió que el amor no es una victoria pública ni una historia perfecta. Es la verdad que sobrevive a la mentira. Y esa noche, por primera vez, ambos sintieron que el mundo les pertenecía. El sol nacía sobre la mansión Balmori con una calma distinta, como si hasta el cielo entendiera que aquella casa ya no pertenecía a la soberbia, sino al amor. Las paredes, que antes parecían frías y distantes, ahora respiraban vida. Donde antes reinaba el silencio, se escuchaban pasos suaves, risas y el eco de una paz que tardó en llegar, pero llegó para quedarse. Lucía caminaba por el jardín con una serenidad nueva, no la serenidad de quien no sufre, sino de quien aprendió a transformar el dolor en fuerza. El viento movía su vestido blanco mientras el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. A lo lejos, Leonardo la observaba con una sonrisa tranquila, la misma que uno tiene cuando comprende que por fin lo ha encontrado todo. Los meses habían pasado desde la tormenta. Don Ernesto, enfermo y agotado por los años de orgullo, había pedido verlos. Nadie esperaba que Lucía aceptara visitarlo, pero ella lo hizo, no por obligación, sino por amor. Cuando entró en la habitación, el anciano la miró con ojos cansados, sin el brillo de antaño, con la humildad de quien reconoce su derrota. «No vine a reclamarle nada», dijo Lucía con voz serena. «Vine a que descanse en paz sabiendo que su hijo no está solo». Don Ernesto intentó hablar, pero la emoción lo venció. Tomó su mano y murmuró apenas: «Perdóname, hija, no supe ver lo que eras. Pensé que mi apellido valía más que el corazón de mi hijo. Me equivoqué». Lucía, con lágrimas contenidas, le apretó la mano. «Los hombres cambian cuando aprenden a amar. Usted le enseñó a luchar. Yo solo le enseñé a sentir». Aquellas palabras fueron su absolución. Días después, don Ernesto partió en paz. Y Leonardo, aunque lo lloró, sintió alivio, porque su padre al final había reconocido la verdad. La vida continuó con la sencillez de los días felices. Leonardo volvió a dirigir su empresa,
pero esta vez no desde la soberbia, sino desde la humanidad. Donó parte de su fortuna a obras benéficas, abrió una fundación en nombre de su madre y convirtió la mansión en un lugar lleno de calidez. Y Lucía se convirtió en el alma de todo. Las empleadas que antes la veían como intrusa, ahora la admiraban. Las mujeres humildes de los alrededores acudían a ella por ayuda, y Lucía las recibía con la misma bondad de siempre. Nunca olvidó de dónde venía, y nunca permitió que la riqueza le robara la sencillez. Una mañana, mientras caminaban por el jardín, Leonardo la abrazó por detrás y apoyó la frente en su hombro. «A veces todavía me pregunto si esto es real», susurró. Lucía sonrió. «Es real porque lo construimos juntos. Y lo real no se compra, se merece». Los meses siguientes trajeron un milagro inesperado. Lucía comenzó a sentirse cansada, más de lo normal. Leonardo, preocupado, insistió en llevarla al médico. Cuando el doctor sonrió y le dio el resultado, el corazón de ambos se detuvo un segundo. Lucía estaba embarazada. Las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas. Leonardo la abrazó con una emoción tan pura que su voz se quebró. «El amor nos dio una segunda vida», dijo entre lágrimas. El embarazo llenó la casa de esperanza. Doña Teresa lloraba de alegría cada vez que sentía al bebé moverse. Los trabajadores de la hacienda prepararon una fiesta sencilla, llena de música y cariño. Y cuando por fin llegó el día, Leonardo estuvo a su lado, sosteniéndole la mano, recordándole en cada respiración que no estaba sola. El llanto del bebé resonó en la habitación como una promesa cumplida. Leonardo lo tomó en brazos con torpeza, riendo entre lágrimas. «Míralo, Lucía, tiene tus ojos». Ella lo miró con ternura infinita. «Y tu corazón», susurró. Los años pasaron y el amor no se desgastó. Al contrario, se volvió más profundo, más maduro, más verdadero. En los jardines de la mansión, entre risas de niños y tardes doradas, Leonardo y Lucía se miraban a veces sin decir nada, sabiendo que habían sobrevivido al juicio del mundo. Una tarde, mientras observaban a su hijo jugar entre las flores, Leonardo tomó su mano y la apretó con cariño. «¿Recuerdas aquella noche?», le dijo con una sonrisa traviesa. «La primera». Lucía lo interrumpió con una mirada cómplice. «¿Cómo olvidarla?», respondió riendo. Él la miró, con esa mezcla de ternura y deseo que nunca se extinguió, y murmuró con voz baja, llena de gratitud. «Aquel día te pedí que abrieras las piernas para mí, y tú me abriste el corazón». Lucía sonrió y apoyó la cabeza en su pecho. «Y tú me enseñaste que el amor no se mide en riqueza, sino en cuánto somos capaces de perdonar». El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles. La luz dorada caía sobre ellos, sobre su hijo, sobre la casa que alguna vez fue símbolo de poder y ahora era símbolo de redención. Leonardo la abrazó con fuerza y en el aire quedó flotando la última frase de Lucía, suave como un suspiro. Porque cuando el amor es verdadero, no vence el dinero, ni el orgullo, ni el miedo, vence la vida misma. Y así, entre los brazos de quien fue su destino, Lucía cerró los ojos, sonriendo. Había sido humillada, señalada, incomprendida, pero también amada, respetada y honrada. Y su historia, la de una muchacha humilde que conquistó el alma de un millonario, quedaría grabada para siempre como prueba de que la pureza todavía puede cambiar el mundo. Una mirada, un perdón y un corazón a la vez. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez creíste que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y únete a esta familia que cree en los romances que dignifican, en los amores que construyen, no que destruyen. Tu apoyo no es solo para nosotros, es para que más personas sigan recordando que el amor real todavía existe. Y para saber que estuviste aquí, deja en los comentarios una sola palabra: redención. Porque al final, eso es lo que todos buscamos, redimirnos a través del amor.